¿Cuántos aspectos que tenemos frente a nosotros pasan desapercibidos en nuestro día a día? ¿Y cuántos de ellos, si los notásemos, harían un gran cambio en nuestra interpretación y en nuestra creación del mundo? Hoy quiero que reflexionemos acerca de esto, de los detalles, de estos susurros de la existencia que muchas veces no escuchamos y que muchas veces las cosas importantes se manifiestan en pequeñas notas que casi ni percibimos, pero que si nos detenemos podemos transformarlas, podemos utilizarlas y sobre todo podemos percibirlas, que es la misión de esta reflexión. Para iniciar, quiero precisamente citar estas reflexiones, cómo nacen, cómo elijo los temas y de paso aprovecho para responder esta pregunta que me hacen, ¿cómo eliges los temas de las reflexiones? Semanalmente aproximadamente hago una reflexión. Reflexión significa un video o un blog. Y estas reflexiones se basan en esos pequeños detalles que yo voy percibiendo de la vida. Ahora, esto es muy reciente. Las reflexiones las llevo haciendo aproximadamente 3 meses, si mal no estoy, 3-4 meses. Y en este proceso he venido agudizando este sentido de percibir temas donde normalmente yo no veía cosas para reflexionar. La reflexión es una pausa que yo hago y que con diferentes elementos, no solo de un ámbito, sino de muchos, logro articular un pensamiento, una no conclusión, no me gusta llamarlas conclusiones, pero sí logro generar una idea. Si quieres conocer un poco más de qué se trata todo esto, te dejo el video de Aquí Nunca Hay Silencio, que es el tema que voy a mencionar. ¿Por qué este primer video, este primer blog? Bueno, el blog te queda en la descripción, el video aquí. Porque este primer video y blog se llama Aquí Nunca Hay Silencio. Allí les cuento, pero para hacerles un contexto breve, es que alguien viene a nuestra cabaña y en nuestra cabaña siempre hay ruido del río. Entonces dice, parece que siempre está lloviendo y realmente no es así. Sí parece, pero no, es por el sonido. Y yo le dije, sí, aquí nunca hay silencio. Cuando yo digo esto, después me quedo reflexionando y pienso, listo, aquí nunca hay silencio, pero no solo en la cabaña, sino en mí, en ti y en muchísimas personas, yo creo que en todos, nunca hay silencio. Siempre hay un pensamiento, siempre hay algo que ocupa nuestra mente y nuestro sentir. Entonces con esto nace las reflexiones de Aquí Nunca Hay Silencio. Como en mi mente nunca hay silencio, como en mi realidad nunca hay silencio, reflexionemos acerca de esto. Reflexionemos acerca de estas cosas que no muchas veces percibimos, pero que nunca hay silencio. Entonces, habiendo hablado de este tema, quiero que nos vayamos al microscopio. Cuando se articula el microscopio, y digo se articula porque ya existían algunos elementos similares, el microscopio nos hace ver un mundo que ya existía. Lo que percibimos a través de un microscopio ya existe, pero que no lográbamos ver a través de nuestros sentidos. Entonces, justamente eso es de lo que quiero hacer énfasis. ¿Cómo tener mini microscopios en nuestro día a día? ¿Cómo podemos iniciar a percibir esto que no vemos normalmente? Para hablar de este tema de la percepción, quiero tocar 2 películas. La primera de ellas es Horton. Por favor, ¿quiénes han visto Horton? De verdad que esta es una de mis películas favoritas de la infancia. Recuerdo muy pequeña, yo nací en el 2007, Horton sale en el 2008 y recuerdo muy pequeña ver esta película con mi familia. Recuerdo que eran CDs. No sé si hoy en día se siguen usando CDs, de hecho hace mucho no veo un CD, pero bueno, eran CDs y en mi casa teníamos el DVD, que es donde se pone el CD, poníamos el CD y veíamos la película. Entonces teníamos a Horton en un CD, me acuerdo muy bien la carátula del elefante, el fondo naranja, los quién, que son los personajes de la película, y en general la película nos habla de un mundo que está en una partícula de polvo. Y esta partícula de polvo está en una flor. Y esta, bueno, tiene como todo un recorrido. El caso es que llega una flor y un elefante la carga. Tranquilos, no les estoy contando toda la película. La película es muchísimo más densa, mucho más interesante. Les recomiendo que se las vean. Pero les menciono esto porque él tiene su flor. Y en esa flor existe este pequeño partícula. O sea, la partícula era mucho más pequeña que el pétalo de una flor. Y en esta flor y en esta partícula hay millones de seres. Hay un mundo que no conocemos sino ya hasta el final, o bueno, que nuestro protagonista no conoce sino al final porque sucede algo y esos quién se hacen notar para que no los maten literalmente porque esta partícula de polvo está en constante flujo y se puede desaparecer en cualquier momento por lo mismo, por lo que es muy diminuta. Entonces, este tema de la percepción lo podemos ver como si fuese una partícula de polvo, donde que porque no la percibamos no significa que no existe, y este es el primer punto en el que quiero que nos centremos.
Si nosotros no percibimos algo, no significa que no exista. Un ejemplo, cuando nosotros recién nacemos no sabemos que existen otros países, no sabemos que existe todo un mundo. Entonces, ¿qué nos hace creer cuando crecemos que ya lo conocemos todo? O que si yo no creo esto, o que si yo no conozco esto, no existe, o no es verídico, o no es cierto. Constantemente les digo en mis reflexiones, contrasten sus ideas, vean ideas contrarias, vean personas con las que no están de acuerdo, porque ahí es donde comprobamos si realmente lo que conocemos, lo que creemos y lo que interpretamos, que es nuestra palabra central de hoy, que de hecho hay una reflexión acerca de la interpretación que por aquí te la dejo. Lo que interpretamos está cerrado a nuestra percepción y nuestra percepción está cerrada a nuestros sentidos. Y aquí viene la segunda película de las que les quiero hablar, que son Los Ilusionistas. Los Ilusionistas es una película un poco más actual, un poco menos infantil. Nos habla también de este tema. La trama en general también es sumamente interesante. Hay dos. La tercera parte sale en noviembre de este año, si mal no estoy, 2025. Ya quiero ver la tercera parte. Y en estas dos primeras películas se nos habla acerca de un grupo de magos que tienen ahí toda su historia. Sin embargo, el punto que yo quiero aquí tocar es el de la percepción. Aquí se nos hace mucho énfasis en que nuestros sentidos nos engañan, nuestros sentidos no nos muestran la verdad y sobre todo usan un recurso que yo he usado mucho, que me gusta mucho usar, del cual hago muchísimas metáforas y es la vista. La visión nos engaña de forma constante. Todo lo que vemos no es así tal cual como lo vemos y aquí nos lo demuestran con unos trucos de magia, con una cinematografía que a mí la verdad me pareció espectacular. Entonces quedémonos con esta frase: nuestros sentidos nos engañan. Retomemos la reflexión del día de hoy, lo micro. ¿De dónde sale esta reflexión? Bueno, les voy a contar una historia. Yo hace 2 miércoles aproximadamente fui a una reserva natural aquí en Jardín Antioquia, que si tienen la oportunidad de ir cuando vengan a Jardín, vayan, es un lugar precioso. Es la Reserva de las Orquídeas. La Reserva de las Orquídeas queda a 5 kilómetros aproximadamente de mi casa. Me invita una amiga a ir a esta caminata, Amigos por el Bosque se llama la caminata. Y bueno, vamos a la caminata. Yo iba muy feliz porque a mí me encanta caminar, me encanta todo este tema de la montaña. Y llegamos allá. Obviamente estaban las orquídeas, todo el tema. Sin embargo, hay un punto que el guardabosques menciona y que son de esas frases que le dicen a uno y se quedan y con eso nace esta reflexión. El guardabosques dice lo siguiente: aquí las orquídeas que ustedes van a encontrar son diminutas. Muchas veces hay personas que vienen y se imaginan orquídeas gigantes, o sea, a ti te dicen una reserva de las orquídeas, tú te imaginas orquídeas por todas partes, mejor dicho, un bosque forrado de orquídeas. Sin embargo, realmente no es así. Las orquídeas de aquí son muy pequeñas y para percibirlas hay que estar muy atentos. Por un lado, no siempre están florecidas porque no se usan sustratos químicos como se hace en un vivero, por ejemplo, y por otro lado son muy diminutas. Entonces, cuando él estaba contando todo esto que les acabo de decir, cuando él nos mostraba algunas imágenes, nos mostraba la fauna, que de hecho yo comparto un poco de la fauna con ellos, bueno, yo, o sea, en la cabaña, porque estamos en una zona muy cerca. Y cuando se nos habló de las orquídeas y luego fuimos a verlas, era real. Por aquí les voy a estar dejando algunas imágenes. Son orquídeas que muchas veces eran más diminutas que mi dedo pulgar. Obviamente habían unas más grandes, sin embargo estas pequeñeces, estas cositas tan chiquititicas, eran orquídeas y yo no lo podía creer. Yo decía, wow, de verdad cuántas veces yo misma, que ya tengo un poco más de conciencia acerca del tema, que ya he venido trabajando en eso de percibir esto que no vemos, no las notaba a simple vista, si no era porque él me las señalaba, no las iba a ver. Y no solo orquídeas, también vi algunos hongos que eran diminutos, algunos se ven grandes, pues porque era en un video, sin embargo realmente eran muy pequeños. Entonces de esta caminata, de este evento, llego a mi casa con esta idea de las orquídeas tan diminutas, de esas flores, de esas cosas que no percibimos. Estas orquídeas son los pequeños susurros de la naturaleza que muchas veces no percibimos. Son las pequeñas y dulces palabras que nos dicen que no percibimos, pero que tienen gran importancia en un ecosistema.
También esto me lleva a nuestro siguiente punto, que son los haikus. Los haikus, para ser más precisa con mis palabras, quiero leerles el significado y dice: los haiku, también escrito haiku o haiku, es un tipo de poesía japonesa. Consiste en un poema breve de 17 moras o sílabas, escrito en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente, según especialistas como R.H. Blind o Fernando Rodríguez Izquierdo. Sin embargo, hay quienes señalan una mayor variedad en el reparto de sílabas en el haiku clásico y moderno japonés, como Jaime Lorente o Vicente Aya. En conclusión, son pequeños poemas, pequeños fragmentos, y el haiku principalmente nace como observaciones de la naturaleza. Por eso me parece tan interesante. Si tienen la oportunidad de leer haikus, yo les voy a leer 2 que les traje por aquí. Sin embargo, si ustedes tienen la oportunidad en casa, leerlos, léanlos, son cosas muy preciosas. Yo, que soy una apasionada por la naturaleza, el día que escuché por primera vez un haiku me pareció hermoso. Les voy a leerlos y les cuento la historia de cómo llegan los haikus a mi vida. Los 2 son de Borges. Borges no es japonés, sin embargo quise traerles estos porque me parecen de los más hermosos que he leído. Es un imperio, esa luz que se apaga, o una luciérnaga. La vieja mano sigue trazando versos para el olvido. Estos 2 poemas me parecen muy lindos. El primero es un imperio, esa luz que se apaga, o una luciérnaga. Para mí, al menos, justamente son estos detalles. Si se apaga una luciérnaga, ¿solo es esa luciérnaga o qué significa que se apague esa luciérnaga? Cuando digo luciérnaga, podemos referirnos a ideas, a palabras, inclusive a personas. De personas. Y por el otro lado tenemos: la vieja mano sigue trazando versos para el olvido. La vieja mano sigue trazando versos para el olvido es como esta existencia para mí. Yo sigo haciendo estos videos, yo sigo viviendo, yo sigo haciendo cosas, muchas veces para el olvido. Y hay un video que se puso muy común, muy de moda últimamente, y habla acerca más o menos de que una persona dice: en 100 años nadie te va a recordar. Ese carro, esa casa, esos lujos por los que luchaste, nadie te va a recordar, nadie se va a acordar de ti. Yo por primera vez escucho un haiku en el 2023, en mayo o junio del 2023, en una de las tertulias de poesía. Ya yo les he contado estas hermosas tertulias de poesía que teníamos, y justamente la poesía nace desde el deseo de ser escuchada, no leída. La poesía nace en verso, primero para poderse replicar fácilmente, para que nos la pudiésemos memorizar, y segundo, nace casi como canciones para que las escuchemos. Nosotros la música normalmente no la leemos, sino la escuchamos. Entonces así llegan los haikus a mi vida, escuchándolos, prestándole atención a estas pocas palabras que decía Patrick, que era que leía estos poemas. Y cuando ella lee estos haikus, fue 1 hora escuchando haikus, cada uno me parecía más preciso, cada uno era más detallista con sus palabras, cada uno era más pulido, cada uno era más simple y a la vez me impactaban cada vez más. Entonces los haikus me llevan nuevamente a esto. No necesitas más de 5 o 7 sílabas para decirme algo. No necesitas más de 20 palabras para hacerme expresar este olvido que tenemos todas las personas, este olvido que experimentamos todo, como es el caso del haiku que les traje. Entonces este es otro caso de pequeños fragmentos de literatura, pequeños poemas que nos impactan de una forma muy muy amplia. Ahora, con este último punto que menciono de los haikus, de lo pulido que son, porque hacer un haiku no es como decir menos, sino decir mucho en muy pocas palabras, me lleva a otra metáfora o concepto que es de una amiga con la que trabajo, y es esculpir en lugar de pintar. A nivel de salud, muchas veces es mejor retirar alimentos, retirar hábitos, que agregar más cosas para curarnos. Entonces, cuando hablamos de esculpir en lugar de pintar, es en lugar de poner más capas de pintura a nuestro cuerpo o a esta existencia, debemos esculpir, debemos pulir esto que ya que tenemos, debemos retirar. Entonces esto lo traigo a colación. ¿Por qué?
porque muchas veces debemos quitar estímulos para poder percibir esto que no estamos escuchando. No necesitamos más canciones, no necesitamos más ruido, no necesitamos más. Lo que necesitamos es, al contrario, silencio absoluto para poder percibir los susurros de la existencia. No sé si han escuchado, muchas veces las personas dicen: yo estaba en una crisis existencial, yo no quería seguir en mi trabajo, yo no quería seguir la vida que tenía, y me tomé una pausa a escuchar qué era lo que yo realmente quería. Porque vivimos en un piloto automático, vivimos en un piloto donde no nos paramos a reflexionar, y muchas veces es muy complejo, y por lo menos para mí lo era, sentarme a pensar solamente, sentarme a reflexionar. Entonces esta es la misión de estas reflexiones, de que si se te hace muy complejo aún sentarte a pensar a través de mis palabras o a través de lo que aquí puedas sentir o interpretar, tú puedas ir reflexionando al mismo tiempo que yo, puedas ir sacando tus propias ideas junto conmigo. Y acabamos de tocar dos artes muy preciosos, el esculpir y el pintar. En todo este tema del arte, en todo este mundo creativo, bueno, mi padre es diseñador gráfico, y otra de las frases que él me dijo que se me quedaron y que aún recuerdo y que me parecen maravillosas es: Dios está en los detalles. Dios está en los detalles, y con esto él se refería a que en un diseño gráfico, esos detalles que muchas veces no percibimos, esos detalles que pasamos por alto y que decimos: ay no, eso no importa, ahí está Dios. Dios, o sea, como toda la existencia está ahí. Sé que él no fue el creador de este término, recuerdo que en algún momento me dijo quién era, no me acuerdo quién. Sin embargo, lo cito a él porque por él fue quien yo lo conocí. Entonces, esto también me lleva a un concepto que leí en El crecimiento personal en hábitos atómicos, un libro que de hecho no me terminé, tengo que terminármelo. Pero bueno, en este libro nos habla del concepto del 1%. Un 1% repetido todos los días es un 365%. Entonces, este pequeño detalle que tú haces diariamente lo logras hacer en un año, y eso cambia por completo tu vida. Esto no sé por qué me recuerda actualmente a Duolingo. Duolingo es esa plataforma, bueno, donde tú todos los días tienes como esta racha, y ese pequeño porcentaje te enseña palabras nuevas, que bueno, si bien si tú quieres aprender un idioma de forma profesional, ya pues sí debes utilizar otras herramientas. Sin embargo, para un manejo base del inglés es muy bueno, es muy productivo. Entonces, si tú todos los días haces estas lecciones, te van mandando como felicitaciones y tienes tus jueguitos. Bueno, creo que ustedes conocen mejor esto. Entonces, esto me recuerda a este 1%. Cuando yo estaba creando el hábito de la lectura, y les vuelvo a contar esta historia, digo vuelvo porque ya se las he contado en videos anteriores, pero me voy a enfocar precisamente en esto. A mí me costaba mucho leer, me costaba muchísimo leer, yo me aburría, yo odiaba la lectura. Les voy a dejar el video de la literatura por si no se lo han visto, porque de verdad que a mí no me gustaba. Recuerdo que escuché algo que, no estoy segura si fue en un video o precisamente en un libro, o más bien fue una persona que me dijo: lee por 1 minuto al día y ya, no leas más. Y así vas cultivando el hábito. Y yo empecé a hacerlo, yo empecé a leer por 1 minuto y yo quedaba con ganas de hacer más. Y la filosofía o la idea de esto es que justamente pase eso, de que tú en 1 minuto coges el hábito y te quedas como decimos en Colombia, picado, quedas picado con el tema. Y así fue como yo cultivé el hábito de la lectura. Ahora, actualmente hay días que no leo, sí, efectivamente, porque tengo diferentes actividades, pero me hace falta, y al día siguiente sí lo hago. Normalmente máximo 1 o 2 días dejo de leer, pero siempre estoy leyendo, ya sean mis propios escritos, escritos de otros, y lo mismo con la escritura. Entonces volvamos a este punto del 1%. ¿Qué sucede con el 1%? Por ejemplo, tomo el caso de las empresas, que es algo muy fácil de digerir. Cuando se hace una asesoría en empresas, una asesoría de ventas, se revisan mucho los procedimientos. ¿Qué procedimientos se están realizando en la empresa? ¿Qué procedimientos están funcionando y qué procedimientos no? Y en los que no, se revisa, y muchas veces se llegan a detalles mínimos. Puede ser en el área de comunicación, puede ser en cualquier área de la empresa. Sin embargo, siempre se revisan estos detalles, y cuando se corrigen estos pequeños detalles, no sé, se está yendo mucho personal en un área, mucho presupuesto, se está yendo mucha atención en este punto, y no vemos este chiquitito que es el que cambia todo. En los imperios grandísimos a través de la historia podemos ver mucho esto. Entonces, ¿cómo podemos iniciar a percibir esto? Que es el tema con el que quiero cerrar.
¿Cómo podemos empezar a escuchar estos pequeños susurros de la existencia? Y para mí la respuesta es la que yo les digo en la mayoría de videos, la pausa a detallar. Hemos hecho ejercicios de cambio de interpretación, hemos hecho ejercicios de puntos de enfoque, hemos hecho ejercicios de silencio, y cuando digo hemos hecho ejercicios me refiero a las reflexiones que hemos hecho cuando vimos lo del aprendizaje, cuando vimos absolutamente todo. Yo creo que en todas las reflexiones les digo lo mismo. La pausa es muy importante y yo sé que muchas veces no es posible, yo sé porque vivimos en vidas muy atareadas, lo digo también por el caso de mi madre. Yo les he contado esta historia. Ella trabajaba 16 horas, tenía 2 hijos y una madre que sostener, no tenía estudios, el caso es que trabajaba muchísimo y ella aún así decía, yo buscaba ese momento de silencio, yo me encerraba en el baño porque él era el único lugar donde yo podía hacer una pausa pequeña. Esto me lleva también a En el malestar de la cultura, en el capítulo 7. Yo creo que les compartí este texto en el video de la perfección y la felicidad. Freud nos dice que la felicidad no es alcanzable, pero que no por eso debemos dejar de buscarla. Entonces yo aquí les digo esto, muchas veces pensamos que las pausas no son alcanzables, pero no por ello debemos dejar de buscarlas. No porque quizás no obtengamos el gran resultado que deseamos, debemos dejar de hacer las cosas. Entonces esta es la invitación. ¿Cómo podemos iniciar a percibir esto? Siendo detallistas, haciendo ejercicios de silencio, de pausa. Siempre los llevo a la escritura. Escriban esos detalles. Pueden ser que digan, listo, 10 cosas que vi hoy que me llamaron la atención. Pero sobre todo, y más importante, váyanse hacia ustedes y hacia la naturaleza. Si no tienen la oportunidad de vivir en un entorno natural, nosotros mismos podemos iniciar a percibir en nosotros cambios. O sea, eso me parece muy impactante, de que tengamos algún síntoma y no nos hayamos dado cuenta, como que nos detectan alguna enfermedad y uno dice, ay sí, a mí me dolía la cabeza casi todos los días, o ay sí, yo sentí un pequeño malestar en el estómago. Esos pequeños detalles justamente pueden repercutir en una enfermedad muy grande. Entonces hay que prestarles atención a los pequeños detalles de la vida, y eso se hace a través de la pausa. Yo creo que es la forma más efectiva, creo que es la forma más eficiente de hacerlo, y ya de eso se va entrenando. Entonces, por ejemplo, yo escucho una conversación en el día a día y de eso hago una reflexión. Ahora tengo la capacidad de hacerlo, antes se me complicaba muchísimo, pero es con práctica, es con la pausa y también a través de estas reflexiones. Por ello también te invito a que leas el blog, porque es distinta la interpretación que yo le doy en este formato audiovisual, ya que a medida que voy hablando se me van ocurriendo ideas, a la versión que hago en el blog. En el blog es un poco más sintetizada y al no tener ese estímulo audiovisual quizás lo puedas interpretar mucho mejor. Así que bueno, con esto cierro. Te agradezco mucho por acompañarme a reflexionar este día. En esta tarde tan maravillosa te invito a que sigas reflexionando acerca de este tema, a que mires y leas mis demás reflexiones y nos vemos en un próximo video y en una próxima reflexión.